Ya entrando en tema, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y de pronto se ignora algunas veces o se pasa por encima. Y hoy la palabra se llama: la enfermedad no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estamos en una pandemia, porque hay mucha gente enferma, porque tengo familiares cercanos enfermos, incluso en cuidados intensivos, porque he visto incluso amigos míos morir durante esta pandemia. No es un juego, pero tampoco es para tener temor, porque el que decide el día de nuestra muerte es Dios, no es un virus, no es una enfermedad. Y la enfermedad no es la voluntad de Dios. Y la enfermedad no es un yugo de esclavitud que tenemos que tener toda la vida. No, es que yo vivo así enfermo, no, porque yo veo en la palabra un Dios que murió en una cruz para que nosotros fuéramos sanados. Y la sanidad física es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que estemos sanos. El deseo de Dios es que no suframos de enfermedades crónicas. El deseo de Dios no es que nos la pasemos en el hospital allá pidiendo pastillas para el dolor de cabeza y para no sé qué otras cosas. El deseo de Dios no es vernos en la cama enfermos. El deseo de Dios no es ese. Y su palabra dice en 3 de Juan 1:2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios quiere que tengamos salud. Dios quiere que estemos sanos, vigorosos. Les hablo a los mayores: Dios quiere que llegues a la vejez, a tus últimos años, fuerte. Y el día que partas estés fuerte, sano, sana. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca ha sido ver una iglesia enferma, nunca ha sido ver personas enfermas, esclavizadas a una droga o una inyección. Esa no es la voluntad de Dios. Y en Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús pagó el precio de nuestra salud en la cruz. Jesús en la cruz llevó tu enfermedad y no tienes por qué estar esclavo o esclavo a una enfermedad durante años, porque esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra sanidad fue realizada por Jesús tiempo atrás. Por eso cuando tú ores por tu sanidad, tú tienes que decir: Señor, gracias porque tú me sanaste en la cruz. No ores: Señor, tú me sanarás en 3 meses. No, tú tienes que orar diciendo: ya estoy sano. Jesús ya lo hizo. Jesús lo hizo cuando fue crucificado en la cruz. No solamente en la cruz limpió nuestros pecados con su preciosa sangre. No solamente en la cruz pagó por nuestra salvación, sino que en la cruz llevó nuestra enfermedad. Y es un pensamiento contrario a la palabra de Dios el creer que estar enfermo le agrada a Dios, o el creer que estar sujeto a un tratamiento, a una inyección, a algo, es la voluntad de Dios. Eso no es cierto, esa no es la voluntad de Dios. Jesús pagó en la cruz para que tú y yo fuéramos sanados. Ahora, ¿nos enfermamos? Sí. ¿Puede un cristiano enfermarse? Claro que puede enfermarse un cristiano. ¿Puede un cristiano darle COVID-19? Claro que puede darle COVID. Conozco muchos pastores que les ha dado COVID. El hecho que uno sea hijo de Dios no significa que nunca se va a enfermar, que no significa que nunca le podría de pronto dar COVID. No significa que nunca podría estar de pronto pasar por un momento de enfermedad. Pero una cosa es pasar por un momento de enfermedad a vivir enfermo. Y ahí hay una diferencia muy grande. Somos humanos y como seres humanos estamos expuestos a enfermarnos. Estamos expuestos al dolor. Y el dolor no es malo, porque cuando a uno el dolor le alerta a uno, cuando a uno le duele algo, el cuerpo le está mostrando que hay algo que hay que revisar. Y muchas veces le huimos al dolor, pero yo veo en la palabra de Dios cómo Dios usa el dolor para avisar algo. Dios usa eso para alertar. Ahora, no es la voluntad de Dios, pero sí Dios algunas veces usa la enfermedad
Dios usa la enfermedad para que las personas busquen lo más importante que puede tener una persona, que es su salvación. Entonces, cuando alguien se enferma, muchas veces Dios aprovecha eso para atraer a esa persona a sus caminos y para mostrarle que lo más importante ni siquiera es que es nuestro cuerpo físico, porque eso a la larga todos nos vamos a morir. Pero lo que Dios muchas veces hace a través de la enfermedad cuando eso pasa es hacer que la persona se acerque a Él y gane lo más importante que puede tener un ser humano, que es la salvación. No hay nada más grande y más importante que pueda tener un ser humano que la salvación. Todos nos morimos, seamos ricos, pobres, feos, bonitos, estudiados o no estudiados, lo que sea. Todos vamos a morir. A todos, si hay algo seguro para el hombre, es la muerte. Pero por eso muchas veces Dios usa la enfermedad. Cuando alguien se enferma, ahora Él no lo enferma a uno, pero algunas veces Él permite que Satanás nos toque. Con Job fue así. Dios no enfermó a Job. Dios no le dijo, te enfermo, no. Satanás se le acercó y le dijo, lo puedo enfermar. Y Dios dijo, bueno, te permito que lo toques. Y porque Dios quería ver qué había en el corazón de él. Y muchas veces he podido ver en esta temporada de pandemia como mucha gente orgullosísima que antes miraban a mis papás por encima del hombro, los menospreciaban porque predicaban la palabra. Los he visto enfermos suplicando que alguien ore por ellos. Y a esos orgullosos que una vez vi que se burlaban de nosotros por ser cristianos, a eso hablaban mal de los cristianos, de los pastores, los hemos visto aún en el lecho de muerte, con la cabeza agachada, orando y recibiendo a Jesús. ¿De qué sirve ganar el mundo, dice la Biblia, si vas a perder tu alma? No sirve de nada. Lo más importante es la salvación. Y Jesús la ganó por nosotros en la cruz. Ahora, sí nos podemos enfermar, pero es diferente lo que les decía, un momento pasar por una crisis de enfermarnos, de que algo pasó, a vivir enfermos. Y hay muchas causas de las enfermedades, hay muchas causas que la generan, pero hoy quiero decirles una cosa, Dios no nos enferma a nosotros. Ahora, Él lo permite algunas veces para conocer nuestro corazón, para llamar nuestra atención. He visto personas, como les decía, con un orgullo, pero acá, que cuando han tenido que estar en momentos críticos de su vida, han agachado la cabeza y han dicho, Jesús, yo te necesito. Así que si tú me estás viendo y dices, yo no necesito escuchar eso, yo no necesito a Dios, quiero decirte que todos necesitamos a Dios. No hay un ser humano que no necesite a Dios. Dios es quien sostiene la creación, Dios es el dueño de todo, Dios es el que gobierna y tenemos que reconocerlo. Y vamos a ver algunas causas de enfermedades porque muchas veces estamos enfermos y desconocemos la causa y decimos, yo no sé por qué estoy enfermo, ¿qué es lo que pasa? Y es que espiritualmente hay cosas que hacemos, dejamos de hacer, permitimos o no permitimos que causan enfermedad. Y una es las maldiciones generacionales. Y como lo hablábamos hace 15 días y hace 21 días en las dos charlas que tuvimos de sanidad sexual, podíamos ver que el pecado pasa de generación en generación, pero no solamente es el pecado, las enfermedades también pasan de generación en generación. Y muchas veces la enfermedad viene de generaciones atrás, por 10 generaciones atrás, 50 generaciones atrás, y uno no lo sabe. Y uno ve que alguien muere de cáncer, el abuelo, y la hija muere de cáncer, la mamá, y luego la nieta muere de cáncer. Y uno dice, no, pues mire, toda esa familia está muriendo de cáncer, a toda esa familia los ataca la migraña, a toda esta familia le da cirrosis, a toda esta familia le da artritis, porque son maldiciones generacionales que traen enfermedad. Entonces, los pecados de nuestros antepasados, las puertas que ellos abrieron en el pasado también pueden ser causa de enfermedades que nosotros estemos viviendo. Miren, las enfermedades genéticas muchas veces son por maldiciones generacionales. Hace un tiempo hablé con una persona en donde su familia, los niños nacían con síndrome de Down. Y a una prima le pasó, a ella le pasó, y Dios me habló a mi corazón y me dijo, eso es una maldición generacional, tienen que cortarla. Entonces alguien nace bien 3 chinos, pero de repente uno nace con eso.
Y es en una familia. ¿Y es porque hay una maldición generacional. Porque alguien en el pasado cometió un pecado que le abrió una puerta a Satanás y ha atacado a los niños con esa enfermedad. Éxodo 25 dice: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Parece injusto que por culpa de mi abuelo yo tenga que pagar, o por culpa de mi bisabuelo, pero así Dios lo decidió. Y yo les hablo hoy para que alguien se levante en sus casas y ore y corte esas maldiciones generacionales. En tu casa no todos tienen que tener de pronto una enfermedad de locura, o no todos tienen que sufrir de X enfermedad y verla repetida. Tenemos que hacer algo y cortar la maldición. También nos enferman nuestras palabras. Y es que lo que decimos nos afecta verdaderamente. Lo hablaba el pastor Andrés hace 8 días del poder de la palabra, de lo que decimos. Y la Biblia lo dice, y lo vuelvo a repetir hoy en Proverbios 18:21, dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La Biblia dice, la lengua trae vida o trae muerte. Lo que tú dices afecta a tu salud. Por eso hay personas que dicen: no, es que yo vivo enfermo, y viven enfermos. Uno los ve, salen de una gripa y caen en otra cosa, les da gastritis, luego salen de la gastritis y que les duele la rodilla, luego de la rodilla, y uno dice: no, pero es que usted no dura sano 8 días, porque se la pasa hablando en maldición. Muchos dicen: todo me hace daño. Uno le dice: oiga, ¿se quiere comer esta empanada? Y no, eso me hace daño, eso me pone a vomitar, eso me da gastritis, eso me duele. Y todo lo que hablan es para enfermedad. Cualquier cosa que les duele ya piensan que es una enfermedad que los va a matar y hablan así. Y terminan por allá en la clínica porque hablaron mal, porque hablaron en maldición. Entonces la enfermedad viene por nuestras palabras, no solamente una maldición generacional por lo que decimos. Por eso es tan importante saber hablar. Cuando tú te sientas mal, tú igual declara: no, pero Dios me sana, yo estoy bien, esto va a pasar rápido, esto es un pasar, acá no hay nada grave porque Dios está conmigo, y hablan bendición. Otros dicen: no, es que de pronto han pasado los años y dicen: no, ya me llegaron los achaques de la vejez, no, ya todo me duele, no, yo es que ya no puedo caminar, ay, es que vivo tan enfermo. Y uno los ve y dice: no. ¿Por qué? Por la forma en la que hablan. ¿Tú qué estás hablando? ¿Cómo hablas de tu cuerpo, de tu salud? Cuando te duele algo, ¿qué dices? ¿Qué no dices? Porque en tu boca está el poder para enfermarte a ti o para sanarte. Y le voy a hablar a los que son ya mayores y dicen: no, es que ya entré en los achaques de la vejez. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio 24:7. Dice: Moisés tenía 120 años cuando murió. 120 años. Usted tiene 80 y ya cree que ya está al final, pero no. Pero hasta entonces conservó una buena vista. O sea, Moisés a los 110 años veía bien. Moisés podía leer la Biblia, esa letra chiquita, a los 115 años y la veía bien. Veía bien de lejos. La Biblia dice: conservó una buena vista. Y hoy declaro que tus ojos no se oscurecerán cuando llegues a tu vejez. Y dice: y mantuvo todo su vigor. Moisés a los 120 años, él podía jugar un partido de fútbol porque tenía vigor. No sé si corriera tanto, pero el tipo la corría y aguantaba. La Biblia dice: mantuvo su vigor. Así que si tú eres mayor y crees que ya no tienes fuerza, pues yo veo en la palabra que Dios llevó a Moisés hasta sus últimos días con vigor, con buena vista, con salud. Moisés a los 115 años todavía se levantaba, caminaba, hacía, no se quedaba ahí, es que ya me morí. Con vigor, dice la palabra. Así que las personas, Satanás ha metido en la mente de las personas que cuando llegan a cierta edad ya no sirven para nada, que ya se les acabó la vida, que hasta ahí llegaron, que ya las enfermedades los van a coger. Y eso no lo veo yo en la Biblia, por ejemplo en la vida de Moisés. Y tenemos que reclamárselo a Dios. Mi papá, por ejemplo, ha dicho: yo el día que me vaya, yo me moriré predicando.
qué bendición. A que digan, no, es que ya no puedo caminar, es que eso, así es que tenemos que hablar. Otra cosa que nos enferma es el pecado. Y una de las causas principales de la enfermedad es el pecado. El pecado trae ruina, el pecado trae maldición, el pecado trae destrucción de hogares, el pecado destroza, acaba, pero el pecado también trae enfermedad. Y el rey David lo escribió. En el Salmo 32, versículo 3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. El pecado trae enfermedad, el pecado, en este caso vemos que el cuerpo de esta persona, este salmista, estaba consumido. ¿Por qué? Porque tenía pecado y no lo había confesado. Por eso es importante cuando ores que confieses tus pecados. Hay pecados que uno no va a confesar ahí al lado de una persona, pero en el lugar secreto uno le dice, Señor, perdóname, y confesar el pecado. Así sea un pecado que te dé vergüenza confesar, tienes que hacerlo. Dios ya lo conoce. Tú vas y le dices, Señor, perdóname por esto. Cuando uno confiesa su pecado, eso trae sanidad. El pecado destruye, el pecado enferma. Pero la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Dios nos perdona. Cuando ores y pidas perdón, no lo hagas mentalmente. No, es que yo estoy pidiendo acá perdón mentalmente. Hazlo audiblemente. Hazlo en el lugar secreto, pero hazlo audiblemente. Dile, Señor, perdóname por esto. Porque una de las causas de la enfermedad es el pecado. El pecado trae enfermedad, el pecado destruye. Otra causa de enfermedad es el enemigo, es Satanás. Y en el caso de Job lo vemos. Cuando Satanás fue y le dijo a Dios que si se lo dejaba tocar, quien enfermó a Job fue Satanás. Y muchas veces hay puertas abiertas en nuestras vidas que permiten que el diablo o sus demonios nos enfermen. Y podemos estar enfermos de algunas cosas y de pronto médicamente no hay solución o han intentado 1000 cosas y no ven solución. Puede ser la influencia de un espíritu maligno de Satanás. Lucas capítulo 13, versículo 10 dice, cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Yo me imagino a esa mujer así. Y la señora trataba de enderezarse, pero no podía. Cualquiera diría, pero esta, ¿qué le pasa? Pues había un espíritu ahí haciéndole así, espichándola y no la dejaba parar. Yo no sé, ahí estaba, dice la Biblia, que este espíritu no permitía que esta mujer se pusiera derecha. No era que tuviera un problema de columna o que no usara el aparato ese que uno usa para la joroba. No era que se había caído de joven y había quedado así. Era un demonio que la tenía enferma. Tienes que mirar si en tu familia hay enfermedades, tienes que hacer guerra espiritual y echar fuera al diablo y decirle, usted no toca mi salud, usted no toca mi cuerpo, usted no toca a mis hijos, ni mi esposa, ni mi esposo, y echar fuera al diablo. En Lucas 4:40 dice, esa tarde al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Cuando salieron ese día y la gente sacó ahí al camino ante Jesús a todos los enfermos, dice la palabra de Dios que Jesús los tocaba y eran sanados. Pero algunos, cuando Jesús los tocaba, lo que salía era un demonio. ¿Por qué? Porque el demonio los tenía enfermos. Los demonios traen enfermedad, el enemigo enferma. Y porque uno dirá, pero si yo estoy con Dios, ¿por qué el enemigo viene a enfermarme?
porque hay puertas abiertas por pecado. Y cuando hay pecado, Satanás entra y sale en una vida, en una familia, hasta que alguien no cierre esa puerta espiritualmente. Dice la palabra de Dios que Jesús los libertó a muchos y los sanó. Y era porque Satanás huía, porque los demonios huyeron cuando Jesús estaba ahí imponiendo sus manos sobre ellos o diciéndole al demonio sal fuera, ellos eran sanados. En Lucas 11:14 también vemos un ejemplo, dice: cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. ¿Quién tenía mudo a ese señor? Un demonio. Las multitudes, dice ese versículo, las multitudes quedaron asombradas. Este hombre no tenía un problema de cuerdas vocales, no tenía un problema físico, era un demonio que no lo dejaba hablar. Entonces el enemigo enferma. De pronto lo que tú has estado viviendo, ese dolor de cabeza insoportable, puede ser un demonio, puede ser el enemigo. No sé cuántas enfermedades hay, pero puede ser el enemigo una de las causas de la enfermedad. Y cuando uno abre esas puertas, Satanás tiene derecho a entrar y salir. ¿Qué puertas pueden ser? Por ejemplo, la falta de perdón. Cuando tú no perdonas, de pronto hay una puerta abierta que puede estar causando enfermedad a tu cuerpo. Los pecados sexuales, lo veíamos hace 15 días, los pecados sexuales también traen enfermedad y abren puertas a demonios para que traigan enfermedad. La envidia, el enojo. Ahora, la práctica de hechicería, ocultismo, la práctica de esas cosas de brujería, esos desagradios, y abre la puerta al diablo para que él venga y traiga enfermedad a las familias y a los cuerpos. Lo que tú tienes en tu casa, tienes que tener cuidado con las cosas que tienes en tu casa. Y en esto quiero ser enfático porque uno muchas veces está durmiendo con el enemigo. Y uno tiene por ahí un dragón ahí al lado y en la sala y uno no se ha dado cuenta de eso. Por ejemplo, el dragón es un simbolismo de Satanás. Y hay muchas cosas consagradas a Satanás que puede que tú tengas en tu casa y puede que es por eso tú estés enfermo o enferma. Tienes que mirar. Si quieres saber más de esto, métete al curso de sanidad interior. Ahí hay un tema que se habla sobre todo el tema de hechicería, brujería, y es una sanidad total en esa área, porque en esa área se abren puertas para que venga enfermedad a nuestras familias, a nuestros cuerpos. También la enfermedad viene por descuidar el cuerpo. Y es que la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y muchas enfermedades de pronto se le pueden atribuir al enemigo, al pecado, y sí, pero también hay causas físicas por nuestro desorden, por no cuidar el cuerpo. Y acá quiero ser un poco práctico, porque es muy importante cuidar el cuerpo. ¿Y qué es cuidar el cuerpo? ¿Cómo cuida uno el cuerpo? Tomando líquidos, tomando agua, jugos naturales, no tomando gaseosa, o no tomando todos los días o cada 2 días gaseosa. Haciendo deporte, eso es cuidar el cuerpo. Uno debe cuidar el cuerpo, uno debe hacer deporte, jugar fútbol, montar bicicleta, trotar. No sé, tú vas al gimnasio a hacer aeróbicos, lo que hagas, pero hacer deporte es cuidar el cuerpo. Eso es valorar el cuerpo. Tenemos que hacerlo, no nos podemos quedar ahí sedentarios porque Dios dice en su palabra que somos templos del Espíritu Santo. Comer bien es importante, saber comer bien. Por ahí le escuchaba a un pastor hace unos días que uno debe desayunar como rey, almorzar como hay clase media y comer como un esclavo, poquito, porque dicen que la comida, por ejemplo, es la que más engorda. Entonces, saber comer bien, comer alimentos sanos,
No llenarse todo el día ahí con comida chatarra y cosas que no sirven. Porque eso es no cuidar el cuerpo. Y el descuidar el cuerpo trae enfermedad. Cuando las personas sufren de X o Y enfermedades porque han descuidado el cuerpo, porque no volvieron a hacer ejercicio, porque no volvieron a tomar líquidos, a comer bien y viven como quieren. Y luego el cuerpo le pasa una factura. Por eso hay que cuidar el cuerpo, porque Dios nos creó perfectos y el cuerpo se sana, el cuerpo expulsa toda la basura que le metemos, pero tenemos que ayudarlo. Y es bien importante en el tema de cuidar el cuerpo, descansar. Pedirle a Dios que nos permita dormir bien, dormir 8 horas, 7 horas, descansar para poder al otro día trabajar, rendir. Trabajar 8 horas y luego las otras 8 horas invertirlas en la familia, en las cosas que te gustan hacer, pero ser organizado con el tema de descansar. Porque cuando tú no duermes, tú estás dañando tu cuerpo. Tú dices, no, es que yo me tomo 3 tintos y eso estudio más, trabajo más, hago, pero no es así. Porque Dios todo lo dejó en orden. Miren, Dios que creó el cielo y la tierra, la Biblia dice que en 6 días hizo todo. Que Él creó todo lo que existe, lo creó Dios en 6 días. Con el poder de su palabra creó lo que hoy vemos. Pero la Biblia dice que el 7º día Dios descansó. Y nos lo deja ahí para enseñarnos que debemos tener un día a la semana de descanso, donde no trabajemos, donde nos apartemos de todo ese estrés que tenemos entre semana y descansemos, porque eso hace que nuestro cuerpo esté mejor, esté sano. Dios lo hizo y por eso en la Biblia se habla tanto del día de reposo. Debemos dejar un día para descansar, un día para Dios, para dedicarlo a Dios y para descansar. Cuidar el cuerpo bien también es alejarlo del estrés. La Biblia dice, y tú no debes cargar en ti todo el estrés que puede generar tu trabajo, el medio en el que te desenvuelves, sino que tienes que decirle a Dios, Señor, yo te entrego mis cargas. Este problema que tengo es tremendo, pero yo te lo entrego a ti y voy a descansar, Señor. Voy a dormir sin pensar en esa deuda que tengo tan tenaz con el banco. Voy a descansar sin pensar en que mañana tengo una cita con unos abogados por una demanda. Voy a descansar así mis hijos ahorita estén en rebeldía. Tú, Señor, eres mi descanso y descansa, porque si no descansas te vas a enfermar. Gracias a Dios, yo por lo menos así tenga problemas, yo por la noche me olvido de todo y duermo. Trato de descansar. Obviamente hay noches que uno no puede descansar igual, pero tenemos que hacer nuestra parte de tratar de descansar para vivir sanos, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, hacer las cosas bien. ¿Qué más trae enfermedad? ¿Qué más daña nuestro cuerpo? Cuando uno es esclavo o consume sustancias o hasta medicamentos y se vuelve esclavo a eso. Una persona que fuma es una persona que se está matando. Y es que el diablo los tiene engañados con que eso les quita el estrés. Y eso no es cierto. Y lo que están haciendo es matándose. Entonces, cuando una persona fuma, se está matando, está destruyendo el cuerpo que Dios le dio, que Dios dice en su palabra que hay que cuidarlo. Cuando una persona es alcohólica, se está destruyendo. Yo conocí hace años, allá cuando vivíamos allá en el poblado, a un amigo de mi papá que mi papá tanto que oraba por él y todo, pero él era alcohólico. Y él duraba 3, 4 días tomando trago y borracho. Pues él murió de cirrosis, porque su hígado no aguantó más. Tanto trago, hasta que él se mató. Y él murió como 30, 40 años antes, o 30 años antes del tiempo que él debía haber verdaderamente muerto. Pero él se mató por andar tomando trago. Por ejemplo, la hipertensión es causada por el exceso de alcohol. Entonces, los alcohólicos que creen que la están pasando de delicioso, lo que están haciendo es acortándose la vida, destruyéndose, enfermándose. Yo no soy médico y no vengo a darles una clase de medicina, pero es que en la Biblia está todo esto. En la Biblia una vez alguien me dijo, no, pero es que en la Biblia no dice que uno no debe fumar.
Pues que no tiene que decirlo, con lo que les acabo de leer es suficiente. Dice que tenemos que cuidar nuestro templo y no destruirlo. ¿Qué más quiere? Otras personas son adictas a las drogas. Y hay estudios que dicen que cuando una persona consume drogas, cuando está así en esa traba así más loca, eso se le mueren un montonón de neuronas y las neuronas no se regeneran. Y después tienen problemas de Alzheimer, problemas de memoria y no sé qué otras consecuencias tendrá eso. Pero lo que hicieron ellos fue destruirse por andar consumiendo eso. Entonces, y también es ser esclavos a los medicamentos. Y es que Dios sí dejó la ciencia y Dios sí dejó las pastillas, pero uno no puede poner su fe y depender y ser esclavo de una pastilla o de unas pastillas toda la vida. Y ese fue una de las cosas que yo hemos hablado de algunas pastillas que uno hemos dicho, no, esto no tiene por qué, nosotros no tenemos por qué depender de una pastilla, nuestro sanador es Dios. Nuestro sanador es Dios. Tú tienes que depender de Dios. No estoy predicando en contra de que uno no tome medicamentos, claro que no, porque Dios los dejó. Pero cuando nos volvemos adictos a un medicamento, eso también afecta a nuestra salud. Tenemos que tener equilibrio en eso. Y nuestra sanidad física está asociada a nuestra sanidad espiritual, a nuestra fe. Y hoy quiero hablarle a los que están enfermos. Hoy quiero hablarle a los que en ese momento están enfermos o tienen COVID o tienen cáncer o a los que tienen una enfermedad terminal. Hoy quiero hablarle a los que dicen esta enfermedad no sé cómo hacer para que se me quite. Quiero decirte que Jesús es la respuesta y que Él es nuestro sanador. Jesús es nuestro sanador. Y vemos un caso acá en la Biblia y quiero que lo miremos por un momento en Marcos 10:46. Este es una parte de la Biblia, un capítulo donde se habla del ciego Bartimeo. Él era un hombre ciego y era una condición tremenda. Esto es una condición tremenda, pero su fe, el creer que Dios, que Jesús lo podía sanar, produjo que Jesús hiciera un milagro en su vida. Y hoy quiero decirte a ti, si estás enferma o enfermo, que Jesús te puede sanar. Quiero decirte a ti que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar, que me ha sanado a mí, que he visto cómo ha sanado a mis papás y a mucha gente, te puede sanar, te puede sanar. Porque ese Dios que resucitó entre los muertos está vivo y Él pagó en la cruz por tu sanidad. Y dice la palabra que por su herida fuimos nosotros, por su llaga fuimos nosotros sanados. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero parar ahí un momento. Jesús ya sabía que Bartimeo era ciego. Y cualquiera diría, Jesús, ¿para qué es esa pregunta tan obvia? O sea, si uno va a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Pues era obvio que quería que lo sanara. Pero ¿saben qué quería Jesús? Jesús quería activar la fe de este hombre. Jesús quería que este hombre confesara el milagro que necesitaba. Yo no sé si tú estás enfermo o enferma, puede que sí. De pronto me estás viendo desde una sala de cuidados intensivos y te dijeron de pronto se muere porque tiene COVID. Quiero decirte una cosa, Jesús te quiere sanar, porque Jesús es nuestro sanador. Y cuando Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Él le respondió, dice acá, el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le preguntó eso para que
Bartimeo confesara el milagro que necesitaba. Y si tú estás enferma o estás enfermo, confiesa hoy, dile: Jesús, necesito que me sanes. Jesús, necesito que me sanes de esta migraña. Jesús, necesito que me sanes, Dios, de este cáncer. Cualquiera que sea el milagro, Él puede hacerlo de nuevo. Porque en la palabra vemos a un Dios que sanaba todo tipo de enfermedades. Lo que les leí cuando Jesús iba caminando por esa aldea, dice la palabra, que le sacaron todas las personas enfermas de todas las enfermedades. Y Jesús no dijo: ay no, tú tienes cáncer, no, contigo no. Y Jesús no dijo: ay, tú eres paralítico, no, contigo no. ¿Quién tiene gripa? Venga, oramos por los que tienen gripa. No, Jesús es un Dios capaz de hacer cualquier milagro. Pero ¿saben qué necesita Él? Porque el milagro que Él quiere hacer también depende de tu fe, de lo que tú creas, de lo que tú confieses. Pero te digo una cosa, Él puede hacerlo, porque para Dios nada es imposible. Y en el versículo 52 dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando Jesús le respondió a Bartimeo, Jesús no le dijo, ni siquiera Jesús le dijo: yo fui el que te sané. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y hoy quiero orar por los que están enfermos. Hoy quiero orar por los que tienen COVID. Hoy quiero orar por las mujeres estériles que no pueden tener hijos, por los hombres estériles que no pueden tener hijos. Hoy quiero orar por esa persona que tiene un cáncer terminal. Quiero decirte, el milagro lo hace Él. Pero yo solamente oro, pero si tú tienes fe y crees, Jesús te va a sanar. Cuida tu cuerpo. Pide perdón. Ora para que esas maldiciones generacionales sean cortadas. Reprende a Satanás. Échalo fuera de tu casa, de tu cuerpo, de tu familia. Pide perdón por tu pecado. Pero te digo una cosa, sobre todas esas cosas, cree que Dios puede hacerlo, porque su palabra dice: al que cree, todo le es posible. Y hoy quiero orar por los que están enfermos, porque cuando yo estaba orando y le pregunté a Dios y no sabía qué predicar, y duré varios días orando y estaba ya como: ¿qué hago, Dios? ¿De qué voy a hablar? Dios puso en mi corazón y me dijo: ora por los enfermos porque los voy a sanar. Y el Espíritu Santo, ese Jesucristo que fue a una tumba y resucitó al tercer día, camina entre nosotros. Él es tu sanador. No tengas temor. No importa la enfermedad. Dios no está preguntando: ¿qué enfermedad tienes tú? A ver si puedo o no. Él solamente dice: si tú crees, verás la gloria de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo cuando resucitó a Lázaro. Jesús le dijo a María: si crees, verás o a Marta, no me acuerdo a cuál, pero le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, Dios te va a levantar de esa silla de ruedas. Si tú crees, Dios te va a sanar de ese cáncer. Si tú crees, Dios te va a pasar ese COVID como si fuera una gripita ridícula, porque Dios es todopoderoso. Así que hoy quiero que pongas tu mano en la zona afectada. Si tienes dolor, si tienes un tumor, no sé qué es lo que tú tengas, pero sea cual sea la enfermedad, Dios te puede sanar. Pon tu mano en la parte afectada. Señor, y hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Señor, tu palabra dice en el libro de Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, hoy oro por las personas que hoy ven esta predicación. Señor, yo te pido un manto de fe sobre ellos, Señor Jesús. El don de la fe, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Porque antes de orar por esa enfermedad, Dios quiere que le creas que Él te puede sanar. Señor, desata fe, Padre. Desata fe ahora en el nombre de Jesús. Desata fe, Señor. Todo el que está hoy conectado y está enfermo,
Dile, Señor, yo quiero que me des el don de la fe para creer. Pon tu mano en la parte donde estás enfermo o enferma. Y hoy vamos a pedirle a Dios que traiga sanidad. Señor, y hoy cortamos toda maldición generacional sobre las familias. Señor, y hoy es cortada toda enfermedad que se ha venido repitiendo de generación en generación. Y hoy le ordenamos al diablo, se va fuera en el nombre de Jesús. Señor, hoy pedimos perdón por los pecados de nuestros antepasados. Señor, esos pecados que abrieron la puerta a la enfermedad, Señor, hoy los confesamos como nuestros y te pedimos perdón, Señor. Y lo que sea que Dios ponga en tu mente, pídele perdón a Dios por ese pecado. Así tú no lo hayas cometido, de pronto fue tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela o tus generaciones pasadas. Pídele perdón a Él. Y hoy, Señor, se corta toda maldición generacional. Y hoy le cerramos la puerta a la enfermedad, en el nombre de Jesús. Señor, pero hoy también te pedimos perdón por nuestras palabras negativas y de enfermedad. Perdónanos porque nuestra boca nos ha enfermado, Señor. Perdónanos cuando hemos dicho, es que yo vivo enfermo, es que nunca me voy a sanar, es que ya llegué a la vejez y esto nunca se me va a quitar. Es que mi mamá tenía esto y yo también lo heredé y lo voy a tener. Hoy renuncio a esas palabras y yo quiero que anules esas palabras. Anula esas palabras. Yo anulo esas palabras que han traído enfermedad a mi cuerpo. Las anulo y hoy las clavo en la cruz del Calvario. Porque ahí en la cruz, Señor, tú llevaste mi enfermedad. Y hoy te pido perdón porque mis palabras me enfermaron. Hoy te pido perdón porque mis palabras han traído ruina, escasez, esterilidad a mi vida y a mi familia. Hoy anulo esas palabras de enfermedad y hoy me declaro sano. Comienza a declararte sana o sano. Hoy me declaro sano, hoy declaro que mi cuerpo está sano. Hoy declaro que tengo muchos años más de vida para vivir, para disfrutar la vida, para servirte a ti, Señor Jesús. Hoy declaro que mis mejores años están por venir. Yo reprendo esta enfermedad y le ordeno se va fuera ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va fuera la enfermedad. Se va fuera la enfermedad ahora. Y esas palabras que me maldijeron, de esas palabras que yo mismo dije, que me han tenido enfermo durante años, hoy son anuladas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús son anuladas estas palabras ahora. Y hoy declaro que estoy sano, hoy declaro que estoy sana, hoy declaro que puedo caminar bien, que no tengo dolor en mis rodillas, hoy declaro que ya no me duele la espalda. Dios está sanando a una persona de su espalda en este momento, has tenido un dolor en la espalda, pero hoy el Espíritu Santo te está sanando. Yo te pido, tócalo, Espíritu Santo. Es un hombre y Dios te está sanando ahora de ese dolor de espalda. Yo reprendo todo hombre fuerte de enfermedad y lo echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero hoy también te pido perdón por mi pecado, Señor. Hoy reconozco que mi pecado ha abierto puertas a la enfermedad. Y hoy confieso mi pecado y te pido perdón. Mi pecado personal hoy lo confieso, Señor. Todo pecado sexual, Señor, que ha traído enfermedad a mi vida. Todo pecado, Señor Jesús, de deshonestidad, de robo, de engaño. Hoy te pido perdón por eso y pídele perdón a Dios. Señor, yo te pido, trae sanidad ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay sanidad ahora en el nombre de Jesús. Pero hoy también ato a Satanás. Yo reconozco y sé que muchas veces el enemigo es el que me ha tenido enfermo. El enemigo es el que me ha tenido ahí tirado en una cama por años, por meses. Hoy ato a Satanás y le ordeno, suelta mi vida en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido hoy, Señor, que traigas libertad a la iglesia. Y hoy echo fuera a Satanás, todo espíritu que ha traído enfermedad, lo ato y lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo cáncer, todo tumor de cáncer, lo ato y lo echo fuera y ordeno, se desaparece todo tumor de cáncer ahora en el nombre de Jesús. Las personas que tienen COVID, que están conectadas, hoy reprendemos esta enfermedad, esta enfermedad maligna que ha venido, Señor, a traer muerte. Señor, yo reprendo el COVID, lo echo fuera de mi cuerpo y declaro que pasaré esta enfermedad como si nada estuviera pasando en el nombre de Jesús. Pero también echo fuera el temor
que ha venido con esta enfermedad. Y hoy declaro, yo no tengo temor, porque más grande y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en este mundo. En el nombre de Jesús. Y hoy ato al diablo y le ordeno, suelta mi cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, también te pido perdón si he descuidado mi cuerpo, y te pido perdón porque he sido adicto al alcohol. Hoy te pido perdón porque he sido adicto al cigarrillo. Hoy te pido perdón porque he sido adicto a las pastillas, a los medicamentos, Señor. Y he dejado de creer que tú eres mi sanador. Y Señor, hoy yo oro que nos hagas personas sabias para cuidar nuestro cuerpo. Haznos personas sabias para cuidar nuestro cuerpo en el nombre de Jesús, Señor. Y por último, Dios, hoy oramos. Señor, y hoy te damos gracias porque tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. Y hoy recibo, Señor, la sanidad como un regalo tuyo, Señor, al cual tengo derecho. Levanta tus manos y conmigo, yo tengo derecho a la sanidad porque Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario, y por su llaga hoy yo fui sanado. Yo fui sanado porque Él se sacrificó por mí. Por eso yo declaro que la sanidad es un regalo para mí. Y hoy derribo de mi mente todo pensamiento que me dice que Dios no me quiere sanar. Hoy derribo de mi mente todo pensamiento que me dice que la enfermedad es parte mía, que debo vivir con esta enfermedad. Hoy echo fuera ese pensamiento de mi cabeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, todo pensamiento que ha venido sobre muchos de los que están conectados a decirles que deben vivir así, que ese es el destino, se va fuera ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y te damos gracias. Señor, y te damos gracias porque no solamente moriste en una cruz para darnos sanidad, sino también para darnos salvación. Y si tú estás conectado hoy por primera vez, quiero pedirte que ores conmigo esta sencilla oración y le digas: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi sanador, como mi proveedor, como mi Padre. Y hoy te pido, Señor, que me permitas caminar el resto de mis días a tu lado. Amén y amén. Señor, hoy bendecimos a los que dan, a los que siembran. Tu palabra dice, Señor, que si te damos para tu reino, Señor, tú abrirás las ventanas de los cielos y nos bendecirás con sobreabundancia. Hoy bendigo, Señor, a la iglesia y te pido que esta sea una iglesia generosa, que esta sea una iglesia que tenga fe, Señor, y que crea, Padre, que el que da, tú lo bendices aún más. Bendigo sus trabajos, bendigo sus proyectos para este 2021, bendigo sus planes, sus estudios. Señor, yo te pido que tu favor esté sobre ellos, tu gracia esté sobre ellos y les abras camino donde no lo hay. Señor, bendecimos nuestra iglesia y declaramos, Señor, que esta es una iglesia obediente a tu palabra, que esta es una iglesia que cree, Señor, que el que siembra generosamente, generosamente también recogerá, cosechará. Bendigo sus vidas, Señor, y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.